conocemos el lado B de un artista. Esas lindas anécdotas que nos gusta compartir. La entrevista del día en Usted es mi cómplice. Continuamos, amigos y amigas, en Usted es mi cómplice. Quisimos entrevistarlo el sábado pasado, tuvimos un problema técnico llamado Luz. Un genio que se prendió. Un genio que se prendió a reprogramarlo. Un día antes del Mundial, vamos a hablar algo de fútbol también. Sí, por supuesto. Economista, periodista, yo lo escucho. Le vamos a aclarar que está hablando, bueno, nosotros no somos ninguno de los dos periodistas. No, pero claro. va a estar hablando con usted, señor Iván Sánchez, que usted es economista, y va a estar hablando conmigo, yo psicólogo. O sea, yo los voy a escuchar a ustedes y voy a aportar desde mi pobre bolsillo. Del otro lado tenemos al queridísimo Maxi Montenegro. Hola Maxi, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá Iván y Quique es el psicólogo. El psicólogo Quique. ¿Todo bien, Maxi? De entrada, bueno. ¿Cómo anda, licenciado? ¿Todo bien? Agradecerte por tu tiempo. No, por favor, un gusto estar con ustedes y, bueno, lamento la vez pasada, pero bueno, pudimos conectar hoy. La crisis energética, vamos a hablar más adelante. Pasa. Hace poquito, bueno, tuvimos el dato la semana pasada, el IPC, el índice de precio al consumidor, de lo que fue noviembre, 4,9% mensual, la inflación noviembre 2022, un poquito por debajo de lo que era el 6 estimado. Y bueno, en el año se acumuló un 85,3 de inflación en lo que va de 2022 y en la comparación interanual, el acumulado enero-noviembre 2022 contra 2021, la variación del 92,4%. Te quiero preguntar, la baja inflación de noviembre, este 4,9 que fue un poquito menos de lo que se esperaba, ¿vos lo ves, Maxi, como una foto, donde es una foto de una película que sigue y hay que ser cauto? ¿O ves elementos realmente fácticos como para decir, bueno, en los próximos meses hay posibilidades de que tengamos una inflación de diciembre que dé un poquito menos de lo que se calculaba, de lo que se esperaba, enero, febrero, etcétera? ¿Cómo ves este número? No, yo creo que de donde venimos, sin duda, es una buena noticia, entre comillas, porque la Argentina atravesó, sobre todo en julio, que estuvo el pico del 7,4% de inflación, después otro mes del 7%, estaba arriba firme del 6% mensual. Sí. Había un riesgo muy grande de una desestabilización completa y el riesgo de la espiralización, sí, que hace más de 3 décadas en Argentina no se ve ese fenómeno donde ya vas a otro régimen inflacionario. Ahora, estamos en una situación muy complicada porque la inflación del año va a cerrar en alrededor del 95 al 96% si efectivamente diciembre está alrededor de entre 5 y 6% la inflación, porque se va acumulando de manera compuesta, digamos. Venimos con un 92% los últimos 12 meses, cuando le sumemos el dato de diciembre va a estar alrededor del 95%. De todas maneras, la desaceleración de noviembre tiene que ver con algo puntual, que es lo que ha ocurrido con alimentos, que por un lado es una buena noticia, que fue del 3,5% de alimentos, y ahí está muy influido por lo que ha pasado en los últimos 4 o 5 meses con la carne, que muestra incluso en noviembre caída de precios. Ahí hay bajado, sí. Sí, hay un factor especial que tiene que ver con la sequía que impacta sobre el stock ganadero, es decir, productores agropecuarios o ganaderos que mandan a faenar hacienda porque no tienen pasturas para mantenerlo, retener la hacienda en los campos, y esa oferta es la que genera este descenso del precio de la carne, que ya te digo, está más o menos estable desde junio, y por eso en el año subió solo 60% la carne, cuando tenés una inflación últimos 12 meses del 92-94% en el caso de alimentos. Y también el tema de las verduras, que este mes jugó muy a favor, también con caída de inflación, sobre todo en precios en el Gran Buenos Aires. Claro. Ahora, estamos en un régimen inflacionario pero muy complejo. Son niveles inflacionarios, la canasta de la indigencia, que mide solo alimentos, de la ciudad de Buenos Aires,
para noviembre, todavía no se conoce la del INDEC va a estar la semana que viene, dio una inflación interanual últimos 12 meses del 103%, es decir, es una situación muy compleja porque obviamente todos los salarios, todos los ingresos de los trabajadores, los jubilados, los planes sociales están corriendo muy por detrás de esos números. Yo creo que de todas maneras la apuesta del ministro de Economía, de Sergio Massa, es alejarse de ese escenario de crisis total, donde podía pasar cualquier cosa, te podía hacer una hiperinflación, la espiralización, un gobierno que estuvo en riesgo y el propio ministro lo reconoce cuando dice nos alejamos de ese escenario. ¿Cómo va a ser la tendencia en los próximos meses? Diciembre es un mes más inflacionario, más difícil que noviembre. Para que sea una idea, noviembre del año pasado había dado 2,5% la inflación. Noviembre de este año da 4,9% y festejamos. Pero es básicamente desde donde venimos. Ahora, yo creo que la apuesta del ministro de Economía es, bueno, con un poco menos de nivel de actividad, ordenando las cuentas públicas, el ajuste monetario, dando algunas señales las reservas del Banco Central, bueno, tratar de ir desacelerando lentamente la inflación, alejándose del 100% anual y tratar de estacionar alrededor del 80% anual, más o menos. Y obviamente si hace 2 o 3 años nos decían 80% anual y parecía, era una locura. Era una locura, pero bueno, hoy cuando ves el abismo, efectivamente parece que fuera, entre comillas, un alivio. Exactamente. Ahora, clarísimo, Maxi. Maxi, hablabas, ¿no? Hablábamos de cuestiones de una pata política, estábamos hablando del ministro de Economía, estábamos hablando de cómo afecta en la cuestión de las canastas, en los alimentos, ¿no? Y pensando el fenómeno inflacionario en general, sabemos que afecta principalmente a estratos sociales de menores ingresos, que van a ser los que más padecen. Vos decías, ¿no? Los salarios están corriendo de atrás. ¿Cómo te parece que puede afectar este fenómeno que estamos viviendo, ¿no? Al próximo año electoral, ¿no? Una variable económica importantísima. ¿Cómo lo ves para el año que viene? Por eso es muy complejo el escenario político para el oficialismo y también es muy complejo todo lo que se maneja. Yo creo que el disciplinamiento que estamos viendo en el oficialismo bajo la conducción del ministro de Economía, Sergio Massa, es porque lo tomó al kirchnerismo y a la vicepresidenta muy asustados después de lo que vieron en junio-julio, ¿no? Que hubo una disparada de la brecha del dólar, el dólar pasó de 200 a 300 pesos, la inflación se aceleró al 7% mensual, que eso da anualizado arriba del 120% mensual. Se desarreglaron todas las cuentas públicas y el financiamiento del Estado y había un riesgo de que se quedaran sin dólares en las reservas y eso significara una devaluación abrupta del tipo de cambio oficial y detrás de eso un estallido inflacionario no sé, el 10-15% mensual, es una situación muy, muy compleja. Ahora, mirando hacia adelante, todos podrán decir, claro, pero es insostenible una situación donde vos dejás muy atrás los salarios, las jubilaciones, los planes sociales. Lo que sucede es que en estos escenarios de casi 100% de inflación, 95% es lo mismo, es muy difícil pensar que con salarios que se ajusten por arriba de esos números se le va a ganar a la inflación. Tal vez transitoriamente pueden un par de gremios, bancarios, camioneros, petroleros, todos los gremios del complejo aceitero puedan ganar un par de meses negociando aumentos salariales arriba del 100%, pero todo el resto de la economía, sobre todo 4 millones de trabajadores informales, 5 millones de cuentapropistas, todos quedan muy pero muy atrás, pero no es 10 puntos atrás. Estamos hablando de que, según el INDEC, los trabajadores informales están hoy 25, 30 puntos atrás de la inflación y eso genera una situación de mucha tensión social. Ahora, el peor escenario es volver a lo que sucedió con la hiperinflación. Entonces, me parece que hay un entendimiento en el oficialismo de que hay que evitar el peor escenario. Si bien la opción es entre ese escenario que es el pésimo, el escenario al cual nadie quiere caer, y los escenarios malos y muy malos que está tratando de elegir el ministro de Economía. Claro, claro. Maxi, se habla muchísimo de lo que es emisión monetaria. De hecho, ayer
te confieso, comiendo un asado con amigos, hablábamos de cómo Argentina es un país donde se ideologizan absolutamente las variables económicas. Viste que en este país una determinada variable económica o tocar una variable económica es gravísimo o fenomenal, depende de la ideología de la persona que lo evalúa. Y la emisión monetaria, de la cual se ha hablado mucho, hay un dato fáctico, hay un dato duro, real, de cuál ha sido la emisión. Sin embargo, como te digo, dependiendo de la ideología que se le quiere poner a eso, esta emisión para muchos es el causante de la inflación. Hablamos de una emisión monetaria para solventar un déficit que ha generado inflación. Pero bueno, tenemos también muchos que hablan más de una especulación del sector privado, esto que siempre hablamos de que el sector privado, el empresario pyme, se protege ante la inflación y bueno, obviamente remarca precios y va buscando cómo acomodarse en la economía doméstica. ¿Qué me puedes decir de la emisión monetaria como componente del fenómeno inflación? ¿Y qué me puedes decir de cuánto hay de especulación? Te hablo tanto del pyme, el empleado, el empresario chico, como también de la empresa grande, que obviamente por la porción de la economía que ocupa, sus decisiones tienen mucha más importancia. ¿Cómo ves estos dos elementos a la hora de la inflación? Mira, no voy a hablar un poco de teoría económica, ¿no? Pero en teoría económica, efectivamente, la emisión monetaria es la principal causante de la inflación en el mediano plazo. Sí. En el corto plazo entran a jugar otros fenómenos, pero hay una fórmula de la teoría cuantitativa del dinero que después tomó Friedman, que fue el creador de la escuela monetarista, que efectivamente saldó una discusión en su momento, sobre todo a mediados de los 70, porque hasta entonces se creía que bueno, que la inflación era digamos un intercambio entre crecimiento e inflación. Si vos tenías economías que estaban creciendo, bueno, iba a haber inflación y no era compatible tener inflación con recesiones. Y eso cambia a partir de los 70, cuando ocurre toda la crisis del petróleo y se conviven con economías que entran en recesión con altas inflaciones. Sí. Ahora, yo creo que, como vos decís, ideologiza mucho la caja de herramientas, los instrumentos. Por ejemplo, las retenciones que muchos economistas o dirigentes políticos plantean que es algo creado, inventado por el kirchnerismo y que es algo ideológico de izquierda, se aplicaron por primera vez en la Argentina en la década del 60 bajo el régimen de la dictadura de Onganía, con Krieger Bacena de ministro de Economía, alguien ultraliberal. Obvio. Y con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, que después, es más, en todos los programas de estabilización de los 80 tenía siempre la fórmula de evaluar y poner retenciones. De hecho, el FMI es el que le tuerce la muñeca a Macri en la crisis del 2018 y lo obliga, cuando se dispara la devaluación, a volver a poner retenciones y a subir todas las retenciones generalizadas para todos los sectores. Del otro lado, se ideologiza mucho el tema de la emisión monetaria y demás. Efectivamente, sobre todo en países donde la moneda se deprecia constantemente y los ciudadanos no confían en su moneda, está claro que la Argentina hoy no puede tener un déficit fiscal grande financiado por emisión monetaria, porque eso se va inflación, al dólar, a la brecha cambiaria, a los precios, es decir, genera todo un desequilibrio enorme en la economía y en última instancia terminás en un escenario de mucha inflación, de caída del poder adquisitivo y a la larga eventualmente una recesión. Ahora, para salir de ese escenario, bueno, hay distintas fórmulas y hay distintos también condicionantes políticos. Claro. Pero coincido con vos, digamos, que se ideologizan los instrumentos de la política económica. Y te digo más, en la Argentina, aún si fueras inmediatamente a déficit cero y cortaras totalmente la emisión monetaria, vos vas a tener igualmente 6 meses de de inflación, con lo cual no es tan fácil de alguna manera frenar la inflación en la Argentina, como no fue fácil en su momento en Israel o en otros países, digamos. También los acuerdos de precios sirven para cortar lo que se llama la inercia inflacionaria, es decir, que todos se están cubriendo y remarcando porque están viendo lo que pasó en el pasado,
Es decir, forman expectativas con lo que vieron en el pasado y no con lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, todo eso marca que si el día de mañana mismo, la semana que viene, se corta a cero la emisión, que de hecho no están hoy emitiendo en forma directa a financiar el Tesoro, y vas a déficit cero, aún así, porque tenés que seguir subiendo tarifas de servicios públicos, porque hay toda una dinámica de inercia inflacionaria, bueno, efectivamente eso va a continuar, y por eso en algún momento, si alguien quiere plantear un programa de estabilización más agresivo el que está hoy en marcha, hay que usar todos los instrumentos, hay que usar el equilibrio fiscal, el cierre de la canilla de la emisión monetaria, pero también los acuerdos de precios y salarios para frenar la inercia inflacionaria, así como se hizo en Israel en el 85, por ejemplo, que fue una copia del plan austral que se había lanzado un mes antes, en junio de 1985, con Sururi y Alfonsín. Lo que sucede es que Israel después perseveró en el acuerdo político de fondo para mantener los acuerdos de precio y sobre todo para mantener el ajuste fiscal y monetario, y la Argentina se equilibró todo, eso está muy bien contado en distintas publicaciones, porque bueno, hubo presiones internas dentro del radicalismo para salir de ese programa que se había acordado con el fondo, hubo presiones de los sindicatos y bueno, terminamos en la hiperinflación. Pero los modelos incluso exitosos, como es el caso de Israel, no es solamente el ajuste fiscal y monetario, sino hubo un programa político muy grande de fondo y también acuerdo de precios y salarios. Sí, acuerdo y diálogo que es tan complicado acá. Quique. Maxi, me llamó la atención escucharte esto, o sea, me gusta cuando hablaste, por ejemplo, de las retenciones, esta comparación, ¿no? Respecto a lo que Iván te hablaba de las ideologías, y te llevo a algún puntito más personal, quizás, porque nos pasó cuando se supo que íbamos a hacer esta nota con vos, entre gente que escucha el programa, surgió como interés tanto en gente más afín al kirchnerismo como en gente más afín a lo que es en este momento la oposición, que es medio un milagro en este país actualmente, ¿no? Con el nivel de polarización que hay. Y queríamos preguntarte si vos percibís este respeto hacia tu laburo independientemente de la cuestión ideológica más por la que te consultaba más Iván. ¿Vos percibís esto? Sí, yo percibo que obviamente en los extremos, en los sectores más fanáticos, Sí, siempre hay críticas, siempre hay teorías conspirativas, siempre hay que pagan del otro lado porque les hace ruido un poco el esquema más dogmático, ¿no? Sí. Pero en general yo creo que eso es mucho de microclima y que en general la gente que le gusta reflexionar y pensar y darse cuenta que las soluciones no son tan fáciles como se plantea en una planilla de Excel o en un laboratorio, y que la realidad siempre es más compleja y tiene grises. Bueno, sí, veo que ahí hay un reconocimiento y muchas veces es disparador las cosas que digo yo, que dicen otros economistas, de debates. Mirando hacia adelante, yo estoy convencido de que acá no hay una receta única para salir de la crisis que ya arrastra a la Argentina hace mucho tiempo. Argentina es un caso récord en el mundo de años con recesión en las últimas 5 décadas y récord en el mundo en términos inflacionarios en los últimos 15 años, ¿no? Algo que se acentuó en los últimos 5 años. Es decir, Argentina está con niveles inflacionarios que son inéditos, no se ven ya no solamente en los países centrales, Estados Unidos, Europa, sino en los países latinoamericanos. Que ya la inflación, si bien con la pandemia, con Ucrania, se aceleró, no estamos en la década del 80 donde todo el mundo podía tener altísimas inflaciones y había incluso países que tenían también 20-25% de inflación. Hoy todos los países, salvados estos fenómenos, convergen a inflaciones de un dígito. Entonces, yo creo que el problema de la Argentina es mucho más complejo que una receta económica, porque hay que sostenerlo en el tiempo, porque tiene que haber ciertos acuerdos básicos, y por eso creo que esto supera un gobierno. Acá lo que hay que pensar es en un acuerdo de fondo respecto al rumbo, al acuerdo social básico, que es reconstruir la moneda. Sí, o sea, te referís, Maxi, a políticas de Estado, independientemente de hasta donde se puede, independientemente del gobierno de turno, unas 4 o 5 cosas en las que estén de acuerdo la dirigencia política y diga, en lo económico esto no lo tocamos, lo definimos de una manera y más o menos
decir esto durante determinado tiempo, a pesar que haya una elección en el medio, puede seguir determinada medida. Y que los argentinos confíen en que esa dirigencia política se ha puesto de acuerdo respecto a un rumbo. Claro. Mirá, no sé qué edad tienen ustedes, pero... 36. 26 los dos, sí. Bueno, ustedes son muy chicos, muy chiquitos. Gracias. Pero yo tengo 53 años, aunque no lo parezca. Mi mujer siempre me dice que parezco de 35, pero es la única que lo dice, está enamorada. Pero bueno, desde que yo nací en noviembre del 69, en enero del 70 se extingue la primera moneda nacional de la Argentina, que es el peso moneda nacional, creado en 1881 por Roca. Justamente era peso moneda nacional porque unificaba la moneda en todo el país, por primera vez en 1881. Desde entonces en la Argentina se extinguieron 4 monedas. Se extinguió el peso moneda nacional, se extinguió el peso ley, se extinguió el peso argentino, se extinguió el austral. Esta es la 5ª moneda, sí, el peso argentino. Sí. Es decir que desaparecieron 4 monedas y esta es la 5ª que lucha por sobrevivir, ¿no? Desde enero del 70, Onganía, cuando se estaba yendo esa dictadura, le quitamos 13 ceros a la moneda. Y si no le hubiésemos quitado los 13 ceros a la moneda, para comprar $1, el dólar es moneda nacional en Estados Unidos en 1792, hace 230 años. Para comprar $1 con pesos moneda nacional, es decir, con la moneda que se extinguió cuando a pocos meses de que yo nací, serían necesarios 3.000 billones de pesos, 3.000 billones de pesos para comprar $1. 3.000 billones de pesos son, no sé, millones y millones, yo hice el cálculo, pero son 4 millones de pilas de fajos de billetes de la altura de la Concagua para comprar a $1. Sí, estaríamos 10 días contando la plata, más o menos, 15, 20 No, 10 días no, muchísimo más, no habría forma. Claro. Yo a veces, no sé, doy, qué sé yo, el otro día estuve en una charla para empresarios en el Sheraton y decía, bueno, habrá que hacer, no sé, 10.000 edificios de la altura del Sheraton, que sería el peso moneda nacional para comprar $1. Es decir, ¿qué significa esa montaña de papelitos al lado de un billete que es $1? Y el resto de la montaña de papelitos es nuestra moneda. Bueno, es que justamente nuestra moneda no vale nada, se extinguió y muestra, bueno, no solamente el fracaso del Estado argentino, el capitalismo moderno, sino fundamentalmente muestra la falta de acuerdo social que hay en la Argentina, porque las monedas son un acuerdo social detrás. Es decir, no es que aceptamos el dólar u otra moneda porque hay oro en la Reserva Federal o hay algo que lo respalde. Son papelitos sin valor intrínseco. Lo que lo respalda es el Estado, es el acuerdo que esa sociedad le da al valor de esa moneda. Sí, es la credibilidad. Exactamente. Y eso solo se reconstruye con un acuerdo político grande de fondo. Parece por ahí demasiado utópico lo que digo, pero, estoy convencido de que esa es la realidad. No es una fórmula matemática, no es una receta de economistas, es una decisión política de reconstruir la confianza de los argentinos en el Estado argentino, en las reglas de juego, en su moneda. Y hablando, Maxi, del dólar para la gente que no está tan metida en el mundo de la economía, está escuchando el programa, bueno, sabemos que hoy, obviamente hablábamos de inflación, hay pobreza, mucha pobreza lamentablemente, pero bueno, aquella persona que tiene la posibilidad de ahorro, que le llega el sueldo, paga las cosas, le queda una posibilidad de ahorro, o ahora le llega el aguinaldo y lo quiere invertir, te llevo un poquito a lo que es dólar blue, dólar ahorro, lo que es plazo fijo. ¿En qué recomendás vos a la persona común que por ahí no tiene idea de economía y tampoco le interesa meterse mucho, pero dice, se me escurre como arena por los dedos, ¿qué hago con mi aguinaldo? ¿Dónde lo puedo invertir? ¿Cómo puedo protegerlo de la inflación? ¿Qué le podés decir? La gente en general lo que estamos viendo es que, y ha ocurrido en los últimos meses, ahora un poco menos porque hay menos peso dando vuelta, porque la inflación se comió en la segunda parte del año muy fuertemente el poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones y todo, entonces quedaron menos pesos sobrantes para poder tener un ahorro. Pero en general
y esto pasa mucho entre los jóvenes, como hoy ven muy lejano el tema de comprarse un auto, porque ha quedado muy desfasado con el salario, lo mismo la posibilidad de comprarse un departamento, es decir, no hay crédito hipotecario, hay mucho de comprar bienes, es decir, que todavía con el excedente, si a alguien le sobra, se lo revienta en bienes, porque sabe que esos bienes, si después espera 6 meses, no los va a poder comprar porque van a correr más rápido que su salario, ¿no? Entonces, la famosa, perdón Maxi que te interrumpa, la famosa todavía tengo las zapatillas bien, pero me compro un par de zapatillas porque cuando se me rompan van a valer... Sí. Un televisor, ponele, lo cambio porque ya está. Sí, y también consumo inmediato, ¿no? La pandemia generó también en las nuevas generaciones, no sé si vieron el video de una chica también de 20 y pico que dice, y bueno, yo no me puedo comprar una casa, no me puedo comprar un auto, pero si me sobra algo me lo deliro. Es decir, no sé si, lo vieron, pero bueno, hay ciertos segmentos, sobre todo de chicos jóvenes, algunos que trabajan en la nueva economía del conocimiento, pero por ahí no tienen familiares a cargo y demás, y con esos pesos, ya te digo, no teniendo como la idea que teníamos nosotros cuando éramos chicos, nosotros digo los de 50, no la casa propia o a ver si llego al auto y demás, sino poder disfrutar también el momento, y eso está muy bien. Me la deliro en un viaje, me la deliro en un consumo en un restaurante, en alguna salida, en alguna pilcha. Pero después, desde el punto de vista del ahorro, yo creo que el que no tiene mucho ahorro, sino que tiene que usar esos ahorros después como complemento del ingreso en algún momento, bueno, la tasa de interés de los plazos fijos, por ejemplo, en noviembre le ganaban a la inflación. Sí. Y estuvieron más o menos ahí empatados con el dólar, es decir, el dólar se empinó un poquito el dólar blue, pero subió 6%, la tasa de interés paga 6,2, 6,5% mensual, la inflación fue 4,9, es decir, yo creo que van a cuidar de que esa tasa de interés esté por arriba de la inflación, y lo que a uno le interesa si uno consume en Argentina es ver eso, si tu ahorro no se desvaloriza frente a lo que vos podés comprar, es decir, si yo tengo un ahorro, bueno, quiero que dentro de 3 meses lo saco del banco y pueda comprar por lo menos igual cantidad de bienes o servicios que compraba 3 meses atrás. Y yo creo que los plazos fijos sirven para proteger eso. Ahora, el dólar es otra cosa distinta, digamos. El que compra dólares es porque compra dólares para, para ahorrar más en mediano o largo plazo, ¿no? Es decir, o está pensando un viaje al exterior y demás. Y yo creo que el dólar a 320 pesos es un dólar que se ha quedado un poco atrás. Está planchadito, digamos, en el barrio. Un poco atrás, un poco atrás, que podría ocurrir si viéramos más señales de estabilización, pero yo creo que hay riesgos grandes por delante, por lo cual, si alguien quiere ahorrar más a mediano plazo, el dólar es la fórmula hoy en la Argentina, lamentablemente, para dormir tranquilo. Perfecto, Maxi. Te hago la última para cerrar. Te hago la última con lo que fue el caso de Cristina. No metiéndonos en lo judicial, hubo una determinación judicial que, bueno, tendrá sus instancias, tendrá sus apelaciones o no. La justicia dirimirá la cuestión. Pero yo te quiero llevar al plano político porque se hablaba mucho de si jugaba Cristina, como se creía que jugaba Macri. Ahora Cristina dice que no va a jugar, entonces queda medio desdibujada la figura de Macri porque contra quién va, el opuesto de quién va a ser. ¿Cómo crees que afectó políticamente digamos, lo que fue la condena de la justicia a Cristina? Bien a lo político, ¿cómo crees que golpeó tanto el oficialismo como la oposición? Sí, creo que de alguna manera redefine el escenario. Yo siempre dije que el tema de Cristina es un tema especial. Yo trato de ser equilibrado en esos planteos, pero yo estoy convencido que estos 3 años de Alberto Fernández, que también viéndolo objetivamente ha tenido obviamente todo el tema de la pandemia, cuando hablan de que la Argentina se desequilibró porque emitió 7 puntos del PBI, una montaña de emisión monetaria con casi 7 puntos de déficit fiscal en 2020, eso fue porque ocurrió la pandemia, no porque se volvieron locos Alberto Fernández y Guzmán, sino porque ocurrió la pandemia, se derrumbó la recaudación fiscal, recaudación tributaria, y el gasto tuvo que aumentar para cubrir
la paralización o el cierre del sector privado. Yo no me meto en eso, pero hubo muchos países también que cerraron su economía, tuvieron cuarentenas y demás. Entonces era la recomendación en ese momento. Entonces Argentina, que no tenía equilibrio o reservas o no tenía otras fuentes de financiamiento como sí tenían los países centrales o incluso países de la región, porque estaban llenos de reservas en el Banco Central o tenían acceso al crédito, como es el caso de Chile o el caso de Brasil, tuvo que emitir una montaña de emisión monetaria para cubrir, para pagar ese déficit fiscal, para pagar las jubilaciones, para pagar el IFE, para pagar las cuentas del Estado. Sí. Ahora, es cierto que eso desequilibró todo, pero después yo creo que la vicepresidenta tuvo una actitud, la verdad, insólita, que tiene que ver con estas alianzas de gobierno electorales, en las cuales no se discute el rumbo previamente antes de asumir. Nos parece que para los políticos lo importante es llegar al gobierno y después dicen, che, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Y hubo una diferencia muy profunda respecto a cuál era el rumbo, y eso desestabilizó todavía más al propio gobierno y el rumbo económico. Yo estaba convencido de que Cristina... jugaba. No, al contrario. Yo que no jugaba, Cristina... Yo creo que estoy convencido de que Cristina quiere proteger la provincia de Buenos Aires y tiene chance, efectivamente, de se gana por un voto ahí. Si la oposición va dividida con un candidato de Milei y demás, Kicillof tiene chances de reelegir. Mirá. Incluso más todavía si se desdobla la provincia de Buenos Aires, es decir, va antes de la elección nacional. Ahora, a nivel nacional, yo estaba convencido de que Cristina era muy difícil que jugara, a no ser que jugara para perder, pero Cristina sabe que ella no podría gobernar nuevamente la Argentina. Es decir, cuando lo puso Alberto Fernández de candidato, no era solamente una ingeniosa alianza para ganar la elección y sumar, por ejemplo, a Massa o a los sectores más independientes, sino porque sabía que ella no podía estar negociando con el FMI o sentarse como se sentó esta semana, aplaudido por Paolo Roca de Techín, Sergio Massa. Es decir, ustedes la ven a Cristina no. El año que viene ganando la elección y negociando con el fondo el acuerdo que igualmente tenés que seguirlo 10 años. No, aparte, o negociando con el poder económico o con los bancos. Las figuras de Cristina y Macri quedaron muy desgastadas cada una y hay como un consenso general que la elección de Alberto Fernández era buscar una persona que podía captar, además del voto de kirchnerista, también gente más moderada que no sea tan marcadamente kirchnerista. Sí. Eso es lo que plantean todos y es lo que dicen los encuestadores, y sé que un encuestador estuvo hace varias semanas con Cristina y Cristina le preguntó, ¿vos crees que Macri se va a presentar? ¿Y vos qué le dirías? Y el encuestador le dijo, no, yo le diría que no se presente porque tiene más imagen negativa que positiva, y cuando le preguntó y Cristina, ¿y qué opinás de mi caso? Y bueno, le dijo lo mismo, este encuestador que es muy cercano al peronismo, le dijo lo mismo, porque Cristina tiene todavía un poco más de imagen negativa que Macri, pero los dos tienen por arriba del 50% de nunca lo votaría, es decir, que no son buenos candidatos para un balotaje. Un poco lo que le pasó a Menem en su momento también. Pero más allá de esa cuestión electoral, yo estoy convencido de que Cristina no podría gobernar en el momento que se requiere a futuro, y también estoy convencido que sería muy difícil para Mauricio Macri, ¿no? Más allá de que también se le complica. Y justamente por lo que estoy hablando, porque los desafíos son tan grandes, porque la sociedad está tan polarizada, que hace falta acuerdos más amplios, y además, a la primera de cambio, todos los gobiernos pueden tener traspié, pero todos los gobiernos tienen una luna de miel, tienen un periodo de expectativa. Acá no hay tiempo. Le pasó a Alberto Fernández. Sí. Estalló la pandemia, le dieron algún tiempo mínimo, pero después le empezaron a pasar facturas por los 12 años de kirchnerismo. Totalmente. Es decir, no solamente por el gobierno de Alberto Fernández. Mucho más le pasaría a Cristina, y ni qué decir a Mauricio Macri. Por eso creo que, así como Cristina jugó primero, no sé si por una cuestión emocional o si ya lo tenía meditado, de bajarse de la contienda nacional el año que viene, yo creo que también Macri hoy no está en carrera para esa pelea de candidatura de Juntos por el Cambio. Maxi, infinitas gracias, un placer inmenso hablar con vos. Bueno, ojalá podamos llamarte más adelante porque en este país pasan tantas cosas que todas las charlas van a ser interesantes. Podemos charlar una vez por mes, hacer una sección con Maxi. Infinitas gracias, Maxi. Y bueno, lo mejor para vos en lo que queda del año y el año 2023, que te traiga con mucho laburo también.
No, Iván, gracias a vos, gracias el licenciado, gracias Quique, muy amable los dos y gracias Iván y gracias también por insistir. Disculpame a veces que a veces no contesto los WhatsApp y No, demás, pero estás a bueno, full. es parte del trabajo también periodístico, yo lo he dicho muchas veces. Sí, obvio. El tema de que insististe y bueno, desde el primer momento obviamente quería acompañarte y salir, pero bueno, a veces uno está de un lado para el otro y a veces se le pasan los mensajes, pero ha sido un gusto para mí poder compartir estos minutos con ustedes. Gracias, Maxi. Maxi, Abrazo muchas gracias. gigante y bueno, ojalá que mañana estemos todos contentos Ojalá. como país, pero no hablando de economía ni de política, sino de fútbol. Bueno, dale, ojalá sigamos toda la semana festejando entonces. Ojalá. Abrazo grande, Maxi. Abrazo, Maxi. Chao, felicidades, Pasaba buen año. Maxi Montenegro.